Más difundidos con respecto al bicentenario de la independencia en América Latina es que las guerras que dieron lugar a la creación de estados, de sociedades e incluso de nuevas naciones fueron unas guerras de carácter nacional, es decir, lo que llamaríamos contemporáneamente guerras de liberación nacional. Sin embargo, han surgido corrientes de revisión histórica, corrientes de discusión sociológica y política que pretenden demostrar que estas nunca fueron guerras propiamente de liberación nacional y que se asemejaban más a guerras civiles, guerras en las que los españoles, los aborígenes, los mestizos ocupaban más o menos las mismas condiciones de jerarquía en diferenciaciones económicas y en diferenciaciones políticas. Para entender estos elementos de revisionismo histórico y estos elementos de reescritura frente a la sociedad y lo que implica con respecto a los estados que se constituyeron, hablaremos hoy con el profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, Tomás Pérez Vejo. Tomás Pérez Vejo es doctor en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo académico lo ha desarrollado en prestigiosas universidades de Europa y América Latina, y sus textos e investigaciones lo sitúan como uno de los grandes expertos en temas relacionados con la formación del concepto de nación en Iberoamérica y las relaciones entre España y México desde los tiempos de la colonia. En la actualidad es profesor e investigador en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, y en su obra más reciente, hace una reinterpretación del significado de las guerras de independencia de la América del siglo XIX. Profesor Tomás Pérez Vejo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Pues usted acaba de publicar un libro que se lo saca el sello Tusquets Editores, un libro que se denomina Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia. Y con base en esto, pues lo invitamos a una conversación que queremos denominar un mito que creó naciones. Desde su perspectiva, desde su trabajo de investigación, ¿existieron las guerras de independencia en Hispanoamérica? Desde mi perspectiva, y es lo que intento demostrar en el libro, no existieron guerras de independencia, sino guerras civiles. Eso que llamamos guerras de independencia, que da por supuesto que existían naciones previas, en la cual hubo una nación española y unas naciones americanas que se liberaron de ella. La propuesta del libro es que las naciones no son la causa de las guerras de independencia, son la consecuencia de las guerras de independencia, y las guerras, el conflicto bélico, fueron conflictos civiles en el cual se enfrentaron básicamente americanos contra americanos. En esa perspectiva, esto derrota digamos, uno de los mitos más importantes fundacionales de las naciones y los estados en Hispanoamérica, y es que había un gran poder hispánico que oprimía a las sociedades coloniales de forma brutal. ¿Se rompe ese mito entonces? Para eso que usted está contando, tendríamos que aceptar que existía una nación española dueña de un imperio. Y lo que tenemos es una estructura política anacional, que es lo que yo llamo en el libro, y empleo continuamente esa expresión, y explico por qué, monarquía católica y no nación española, en la cual lo que existía era un rey, al cual dependían una sucesión de reinos, señoríos, etcétera, pero sin que hubiese el dominio de una nación española, porque la nación española no existía. Los reyes no eran reyes de España, eran monarcas católicos. En esa medida, visto los monarcas, que además hay un cambio sustancial en el siglo XVIII de los Austrias a los Borbón, se supone, y el mito fundacional reza en casi toda América Latina, de que eran grandes ejércitos que oprimían. Habían ejércitos tan contundentes y también conformados ya para principios del XIX que provinieran de la corona católica o hispánica. Bueno, la corona, a partir de la Guerra de los 7 años, en las que es derrotada por las otras grandes monarquías del momento, fundamentalmente Inglaterra, inicia un proceso de construcción de un ejército en América. Y eso es una cosa interesante, porque hasta ese momento no hay un ejército en América, lo cual ya no deja de llamar la atención. Pero es un ejército formado fundamentalmente por americanos, es decir, cuando uno ve los oficiales que formaban parte de ese ejército del rey establecido en América, pues oscilan en torno al 70-80% de los oficiales son oficiales criollos nacidos en América. Eso querría decir entonces que en realidad su idea de la guerra civil
es más profunda, porque en últimas lo que hay es una lucha entre criollos que arman distintas facciones e incluso donde los grados de lealtad son muy variables. Claro, los grados de lealtad son muy variables. Una de las cosas que yo cuento es que ¿quiénes eran esos ejércitos realistas? ¿Por quién estaban formados esos ejércitos realistas? Salvo algunas excepciones muy concretas, como puede ser ya al final de la guerra el caso de Morillo, justamente en lo que era el virreinato de la Nueva Granada, lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos es que si nosotros nos vamos a la Nueva España, el general de los ejércitos realistas es Iturbide, que después va a ser el emperador del primer México independiente. Ese es el general de los ejércitos realistas. Ahora, eso no es solo un caso de la Nueva España. Si nosotros nos vamos al otro extremo del continente, al Río de la Plata, lo que nos encontramos es que la decisiva batalla de Salta, el general de los ejércitos liberadores o rebeldes es Belgrano, y el general de los ejércitos realistas es Pío Tristán, los dos criollos que habían sido educados juntos, que habían compartido estudios en Salamanca, en España, y que simplemente lo que ocurre es que en un momento determinado unos toman partido por un lado y otros toman partido por otro. A eso hay que añadir otro hecho que yo creo que los historiadores le hemos prestado muy poca atención, es que las primeras llamadas a la independencia, esas primeras declaraciones de independencia, terminan casi todas con un grito de lealtad a Fernando VII. En todo caso son unas guerras de independencia raras, ¿no? Si uno empieza la guerra de independencia diciendo iba a Fernando VII... Es un poco extraño el resultado, aquí van a llegar esas independencias. Claro, claro. Bueno, eso querría decir entonces que en la base de estas independencias no hay una idea de nación. No hay una idea de nación. Yo creo que... Perdón, me se lo complemento. No solamente de nación, sino ni siquiera, tampoco hay unas élites propiamente dichas. No, claro, yo creo que no hay una idea de nación. Lo que hay es un problema de legitimidad política. En un sistema político basado en la fidelidad al monarca, y vuelvo a insistir en lo que decía al principio de esta conversación, no existen naciones. Lo que existe es un sistema en el cual se legitima porque el rey tiene derecho a gobernar por tradición divina, es decir, gobierna por la gracia de Dios. Eso de hecho es lo que dicen todos los documentos que tenemos en la época. Y lo que ocurre es que en un momento determinado el rey dejó de estar. El rey dejó de estar porque Napoleón se le lleva preso a Francia. Y en ese momento se genera una situación en la cual nadie sabe muy bien qué hacer. Se crea una Junta Central en España, a la cual hay quien la acepta y quien no la acepta. Hay quien acepta el rey nombrado por Napoleón, José I Bonaparte, hay quien no la acepta. Y ese es el conflicto, pero el conflicto es por quién tiene derecho a gobernar en ausencia del rey. Pero todos están convencidos en 1810 que el asunto es que cuando vuelva Fernando VII le van a entregar la corona. Y punto. Y punto. ¿Y entonces qué papel juega la Constitución de Cádiz en ese contexto? Claro, la Constitución de Cádiz es un episodio central porque lo que ocurre es que estamos asistiendo a un brutal proceso de aceleración histórica. Entonces, cosas que son ciertas en 1808, que son ciertas en 1810, ya no son ciertas en 1812. Y en Cádiz pasa un asunto fundamental. Pasa un asunto fundamental y aquí me gustaría aclarar dos cosas. Uno, la Constitución de Cádiz no es una Constitución española, es una Constitución hispánica, es decir, es una Constitución de la monarquía hispánica. En Cádiz se reúnen representantes de todos los territorios del imperio. Eso es una cosa que a veces nos olvidamos de ello, pero el número de diputados, por poner un ejemplo que resulta sorprendente y que las historiografías de un lado y otro del continente no han contado, el mayor número de diputados que firman la Constitución de Cádiz son novohispanos. Es decir, el mayor número de diputados que aparecen firmando el acta de declaración de la Son los representantes enviados allí para la firma de esta Constitución. Son representantes enviados por la Nueva España y que participaron en los debates, discutieron, presentaron proyectos, etcétera, etcétera. Eso sería un asunto. Ahora, ¿por qué es importante la Constitución de Cádiz? Porque la Constitución de Cádiz es una reunión que se hace sin que esté el rey presente, y en ese caso es absolutamente revolucionaria. Y no solo es sin que esté el rey presente, sino que hacen una Constitución no en nombre del rey, sino en nombre de la nación. Y eso sí, porque ahí irrumpe de forma absolutamente dramática el problema de la nación. Claro, ¿cuál es el problema de esa nación? El problema de esa nación es que nadie sabe qué es esa nación. En realidad, los diputados que están en Cádiz dicen, hacemos una Constitución en nombre de la nación española, no en nombre del rey. Por eso decía que ese proceso de aceleración histórica que estoy contando ahí, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, hacemos en nombre de la nación española, la siguiente pregunta es, ¿y quién es esa nación española? Porque nadie sabe qué es la nación española. Porque, perdóname, lo interrumpo allí, ahí hay un tema que es crucial, es que nunca hubo una centralización institucional, nunca hubo una centralización ni siquiera militar, ni siquiera una especie de centralización jurídica. Claro. Entonces, ¿en qué se consiste? Entonces, claro, es muy interesante ver las actas de la Constitución porque inmediatamente, justo a un diputado novohispano se le ocurre, oiga, ¿y qué es eso de la nación española? Entonces hacen una respuesta que es tautológica, es la reunión de los españoles de ambos hemisferios.
Lo cual, claro, como respuesta es respuesta espléndida, pero el mismo Guridi Alcocer, el diputado nuevo hispano, dice, oiga, eso es tautológico. ¿Y quiénes son esos españoles? Y esa es la parte interesante. Dice, son españoles los descendientes de los blancos y los descendientes de los indios y la mezcla entre ambos. Esos son españoles. Bien, usted nos ha dicho entonces que no haya una monarquía española, es una monarquía católica, que no hay una nación española, que eso es un conjunto de, podríamos decir incluso ducados, reinados, principados, áreas urbanas, etcétera, con distintos grados de jerarquía, incluso con una especie de orden de precedencias, todavía a principios del XIX en la península ibérica, y en esa medida había una relación también muy poco uniforme con el resto de América. En esa perspectiva, ¿un cambio de la mentalidad en América ante la ausencia del rey, o esa mentalidad no cambió? Porque además usted nos ha subrayado, hacemos guerras de independencia para entregarle esto a Fernando VII. Bueno, no hubo ninguna independencia entonces. Claro, lo que pasa es que la guerra es una forma también de pedagogía política. Es decir, quiero volver a una cosa que usted planteaba hace un momento. En esa especie de conglomerado de monarquía compuesta, que sería el nombre exacto que había que darle a la monarquía católica, los territorios americanos formaban parte de la Corona de Castilla. No formaban parte de España, formaban parte de la Corona de Castilla. De hecho, si cualquiera de ustedes ve, o cualquiera de los que nos están oyendo, va a ver los pocos escudos que quedan del periodo virreinal en América, el escudo que aparece no es el escudo de España, es el escudo de la Corona de Castilla, porque estos territorios formaban parte de la Corona de Castilla. En ese proceso de enfrentamiento que se genera a partir de ahí, hay una especie, esa sociedad es una sociedad en la cual hay muchos conflictos, por supuesto, no hay ninguna sociedad que no tenga conflictos. Hay conflictos étnicos, y yo creo que ese es un conflicto central. Hay conflictos entre blancos, entre indígenas y entre negros, y ese es un conflicto que está ahí. Hay conflictos económicos, hay conflictos sociales, hay conflictos políticos. Todos esos conflictos, una vez que ha estallado la guerra, se van sumando unos a otros, y es lo que convierte en la guerra en lo que nadie se había planteado al principio, es decir, en una especie de revolución. Por un lado, se instaura un nuevo sistema político, y además empieza a aparecer un nuevo sistema de legitimidad de tipo nacional. Ese sería el resultado, es una revolución, y una revolución radical, que acaba con el antiguo régimen en todo el mundo de la monarquía católica y que hace surgir nuevas naciones tanto en España como en América, porque yo lo que defiendo en el libro es que tanto España como Colombia, como Argentina, como México son el resultado de esa gigantesca guerra que se inicia en 1800. Lo que usted nos está diciendo entonces, en última vez, es que no, estas guerras de independencia que llevan a la construcción de naciones no son guerras de liberación nacional. No son guerras de liberación nacional. No son guerras de liberación nacional. ¿No podían serlo? No podían serlo. Es decir, yo creo que ese sería además uno de los errores fundamentales que hemos cometido los historiadores y que yo creo que ha tenido unas repercusiones enormemente negativas para el conjunto de América Latina. Es aceptar que lo que hubo son unas naciones que se liberaban de otras. No solo no ocurrió así, sino que además el problema al que tuvieron que enfrentarse las élites americanas a la hora de construir naciones fue absolutamente problemático, porque eran los descendientes biológicos y culturales de los antiguos colonizadores. Y esto plantea un problema, que es un problema que los historiadores nos hemos saltado sin pensar en él. Cuando en una guerra de liberación nacional de tipo moderno, como es el caso de Argelia, los argelinos consiguen su independencia frente a Francia, toman tres medidas absolutamente claves. Una, la expulsión de todos los descendientes de los franceses se hubiesen establecido en Argelia desde el tiempo que se hubiesen establecido. Dos, proclamación del idioma árabe como idioma oficial de Argelia. Y tres, proclamación de la religión musulmana como religión oficial de Argelia. Imaginémonos a Bolívar, San Martín, Tienen que ser expulsados. E Hidalgo, claro, tomando una decisión de ese tipo. No se iban a expulsar a sí mismos. No iban a declarar como idioma oficial un idioma distinto del que hablaban, y no iban a declarar como religión una religión distinta de la que estaban practicando. Claro, obvio. Entonces, claro, ese es un problema que yo creo que los historiadores tendríamos que haber reflexionado más sobre él. Esto, lo que usted está planteando es muy interesante porque es una reescritura de la historia. O sea, que nos vemos entonces abocados a una especie de reescritura de la historia, porque la imagen del español usurpador que es expulsado con las guerras de independencia se desbarata. Completamente. Es decir, la lucha en Colombia lo representamos con algo simbólico que hoy en día incluso se ponen dudas si existió o no, que es el florero de Llorente. En México también están los otros mitos, en Argentina, sí, claro. en todos los lugares hay unos mitos.
¿Dónde están los españoles usurpadores? Claro, lo que pasa es que ahí lo que tenemos es la necesidad de construir una nación y por lo tanto se construye una historia mítica que sirve para plantear como un enfrentamiento entre ellos y nosotros. Pero claro, ese entre ellos y nosotros, yo en el libro cuento un caso paradigmático de ese ellos y nosotros, el caso de Bolívar, ¿no? Bolívar es alguien que es un personaje muy interesante, porque por un lado utiliza en muchos de sus discursos la idea de que es que la guerra tuvo como origen el que los criollos estaban desplazados del poder. Es algo que Bolívar cuenta sistemáticamente. Ahora, ¿con qué nos encontramos con Bolívar? Nos encontramos, por un lado, el caso de la familia de Bolívar. La familia de Bolívar llega a América como a finales del siglo XVI, es una familia de vizcaínos que se establece en América. Ya el primer Bolívar que llega a América ocupa un cargo político, pero todos los descendientes de ese primer vizcaíno que se establece en América ocupan cargos políticos, son corregidores, regentes, etcétera, etcétera, incluidos los más cercanos al propio Bolívar. Es decir, los más cercanos al propio Bolívar, digo, el padre era parte del ejército del rey, formaba, no recuerdo, creo que era teniente coronel en el ejército del rey, su tío Esteban estaba en el Tribunal de Cuentas de Madrid, es decir, o sea, no solo ocupaba un cargo en América, ocupaba un cargo en Europa, y el propio Bolívar, cuando viaja a España, muy joven, es ya teniente del ejército del rey. A su paso por México, por cierto, porque Bolívar para ir a España pasa por México, se hospeda en casa del virrey, con lo cual yo no sé si los Bolívares estuvieron alejados del poder, pero la verdad es que no lo parece mucho. Claro, uno dice, bueno, pero Bolívar es que era un mentiroso. No, Bolívar está hablando en tiempo de propaganda política y utiliza la propaganda política como arma de movilización, por lo tanto, tenemos que tomarlo como lo que es, propaganda en tiempos de guerra. Profesor Pérez Bejo, otro de los aspectos importantes de la colonización española fue la creación de ciudades. Es decir, si por algo se caracteriza el imperio hispánico es porque su dominación del mundo hispánico es basado en ciudades, la creación de áreas urbanas, y es un elemento clave en este contexto. ¿Qué papel juegan estas ciudades, estas áreas urbanas e incluso esta narración histórica frente a las guerras de independencia? Bueno, ahí sí que hay un asunto muy interesante, porque yo creo que una de las cosas que ha tergiversado la mirada sobre América Latina que tenemos todos, es que nosotros hemos siempre pensado que el mundo de América Latina es una civilización rural, es una civilización dominada por el campo. Entonces yo lo que planteo en el libro es que en realidad esto, primero, es rigurosamente falso. Si hay algo que caracteriza la colonización española en América es la fundación de ciudades. Incluso yo cuento ahí un chiste que me parece un chiste significativo, que es ese de que si dos ingleses se encuentran fuera de su país forman un club y si dos españoles se encuentran fundan una ciudad, ¿no? Entonces eso casi es la descripción literal de lo que ocurrió en América. Una América que durante el siglo XVI, XVII y XVIII es fundamentalmente un mundo urbano. Cuando digo un mundo urbano no quiero decir que la mayor parte de la población viviese en las ciudades. Lo que quiero decir es que su universo mental, la forma que entienden cómo debe estar organizada la sociedad, parte de categorías urbanas. Esa ruralización del mundo latinoamericano es una de las consecuencias también, y yo creo que una consecuencia nefasta, yo diría que una consecuencia nefasta del propio proceso de la guerra. ¿Por qué? Por un lado, porque la propia guerra, al movilizar las poblaciones rurales, mostró la fuerza del campo, es decir, o sea, los soldados que combatieron en la guerra fundamentalmente fueron en gran parte campesinos. Entonces, claro, eso dio origen a todo el caudillismo posterior, y una de las cosas que yo digo en el libro es, bueno, no partamos de esa especie casi como de teología estúpida de decir es que el caudillismo es una especie de cosa genética de la raza española, ¿no? Es decir, o sea, el caudillismo es el resultado de una determinada evolución histórica que tiene su origen en esas guerras. No hay caudillismo durante 3 siglos en América, es decir, o sea, a mí me parece que eso es absolutamente evidente. Pero después hay otra cosa que es también de carácter jurídico. En realidad, durante todo el periodo virreinal, América está repartida en grandes ciudades que controlan espacios enormes, es decir, el cabildo de la ciudad de Bogotá era extensísimo y así de todas las ciudades. La Constitución de Cádiz establece que todo núcleo urbano de más de 1000 habitantes puede pasar a ser un ayuntamiento, con lo cual, claro, eso multiplica por 10, por 20 el número de poderes locales, porque multiplica el número de ayuntamientos. Y eso tiene un fuerte efecto de ruralización en la vida pública latinoamericana que se va a extender a todo lo largo del siglo XIX y posiblemente parte del XX. Eso crea una serie de mitos absolutamente complejos frente a cuáles eran las necesidades de independencia. Claro. Sí, sí, claro. Yo quizás un poco, y lo que se podría resumir el contenido del libro en este sentido es que yo digo que las independencias fueron un acto exógeno.
Es decir, o sea, las sociedades latinoamericanas no había un fermento cuando de pronto alguien empieza a buscar antecedentes de las independencias, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Y dice, bueno, la rebelión de los comuneros, de no sé qué y no sé cuántos. Bueno, la rebelión de los comuneros es una rebelión de antiguo régimen que no tiene absolutamente nada que ver con los posteriores procesos de la independencia. La independencia surge como un proceso exógeno que irrumpe de forma violenta por una crisis de legitimidad en una estructura política. Y ahí yo utilizo, porque claro, usted me decía hace un momento, no nos sirve el modelo de guerra de liberación, y yo le decía no, pero ¿qué otro modelo nos sirve? Yo creo que sí que hay un modelo que nos sirve, que son los de los imperios fracasados. Entonces, el caso de la monarquía católica es el caso de un imperio que colapsa, pero colapsa, y entonces sobre las ruinas de ese imperio surgen nuevas naciones. Yo digo que este modelo, quizás para entender lo que ocurrió en la América española en 1810, no nos sirven las guerras de liberación nacional, pero sí nos sirven la Unión Soviética, el imperio turco, el imperio austrohúngaro. La Unión Soviética no desaparece porque los ucranianos, los bielorrusos buscasen la independencia. La Unión Soviética desaparece porque colapsa como una alternativa global al sistema capitalista, se hunde, y una vez que el sistema imperial se hunde aparecen distintas unidades políticas. Yo creo que exactamente eso es lo que ocurrió en el caso de la monarquía católica. Estamos en plena época de bicentenarios, celebraciones y conmemoraciones según sean las perspectivas, y se han reificado los mitos. Hay unos mitos, el mito aquel que los que se independizan son sociedades indígenas, eso es un mito de gran peso en la construcción de las identidades nacionales. Bueno, en el caso mexicano juega un papel importante, ahora en el caso boliviano y ecuatoriano, incluso hasta en el caso de Venezuela resulta demasiado impostizo, pero es una especie de reificación de una especie de mito mestizo muy complejo. ¿Cuáles son los elementos que usted ve que se destacan como los mitos que se reifican, se reconstruyen en este establecimiento del Bicentenario? Primero creo que hay una cosa previa. Nadie sabe muy bien cómo celebrar el Bicentenario. Es decir, el centenario todo el mundo lo tenía muy claro porque estábamos en pleno periodo de auge de las naciones y entonces el centenario se celebra con toda la fanfarria de unas naciones a mayor gloria de sí mismas. Ahora mismo plantea algunos problemas. Una de las salidas que se ha encontrado en algunas de las celebraciones del Bicentenario es justamente ese mito indigenista, es decir, o sea, fue la liberación de las poblaciones nativas americanas del dominio español y por ende del dominio blanco, para decirlo. Bueno, yo creo que es algo, y permíteme que emplee la expresión, es algo tan estúpido que ni siquiera merece la pena dedicarse a ello. Es cierto que los indígenas participaron en las guerras de independencia, pero participaron del lado de los realistas y del lado de los insurgentes, dependiendo del contexto en el cual se encontraban. Considerar que las guerras de independencia fueron una guerra de liberación, como contó la historiografía marxista de los años 60, 70, más caricaturesca, en la cual los indígenas, los pobres, se lucharon frente a los ricos y los explotadores colonialistas, no hay por dónde agarrarlo. Es decir, o sea, es completamente absurdo. En esta perspectiva del Bicentenario, algo que ha surgido es que además, más allá de las naciones, los estados de América Latina se han caracterizado porque no han conquistado el territorio en general, que sufren periodos crónicos de violencia, no se han hecho la guerra internacionalmente y por tanto carecen también incluso de reglas internacionales claras y viven al borde de una crisis diplomática supuestamente bélica, pero no se desenlazan una cosa ni la otra. Bueno, ¿esto se debe a qué tipo de fracasos? Bueno, yo lo que pasa es que hay... yo estoy profundamente en desacuerdo con esa especie de victimismo latinoamericano, es decir, o sea, fracasamos, hemos sido derrotados, somos etcétera, pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que primero además así es muy interesante comparar con la celebración del centenario. En la celebración del centenario América Latina estaba convencida de que eran los ganadores de la historia, ellos formaban parte de los ganadores de la historia. Claro, un siglo después, teorías de la independencia por medio, venas abiertas de América Latina por medio, todo el mundo parece haber asumido que somos las víctimas de la historia. Entonces, cuando hablamos de fracaso latinoamericano, ¿de qué hablamos? ¿Con quién lo comparamos? ¿Hablamos de fracaso latinoamericano cuando lo comparamos con África? Bueno, yo creo que en ese sentido América es un territorio absolutamente exitoso si no lo compara con África. Entonces, habría que matizar mucho ese victimismo porque además yo creo que es nefasto desde el punto de vista político porque genera una visión de que estamos sitiados por enemigos que intentan explotarnos, etcétera, etcétera. Ahora,
no ha sido un camino de rosas el camino de América Latina hacia la modernidad, no, pero no lo ha sido en ningún país del mundo. Es decir, o sea, cambiar de un sistema político, económico, social de antiguo régimen a un sistema moderno, el tránsito a la modernidad, ha sido extremadamente complicado en todos los países del mundo. Decimos, hombre, la América del siglo XIX está llena de guerras civiles y la Europa del siglo XIX está llena de guerras civiles. Incluso las dos naciones que se crearon tarde, como Italia y Alemania, logran cambiar, unificar, crear un Estado-nación, con todas las dificultades que tiene hablar de nación en Alemania o en Italia, pero tienen un camino muy dificultoso comparado con América Latina. Claro, claro. Y además yo diría que, si se me permite ser optimista, para no caer en el victimismo latinoamericano, desde el punto de vista del proceso de construcción de las naciones, habría que hablar de un éxito. Y pongo el caso de Colombia. Construir una nación con las mimbres de Colombia era realmente una empresa casi imposible. Es decir, o sea, un territorio geográficamente fragmentado, imposible, con en algunas partes inaccesibles realmente, con diferenciaciones étnicas, diferenciaciones culturales. Bueno, lo que no hay ninguna duda es que Colombia ha logrado construir un Estado-nación a partir de eso. A mí sí me resulta mucho más preocupante, por ejemplo, la nueva Constitución boliviana, ¿no? La nueva Constitución boliviana en la cual de pronto aparecen no sé cuántas naciones, 32 naciones, ¿no? Es decir, bueno, eso sí que me parece un riesgo para el futuro. Es decir, o sea, justamente el éxito de los Estados latinoamericanos ha sido construir Estados-nación más o menos homogéneos, más o menos aceptados por el conjunto de la población, y de pronto aparece alguien haciendo de aprendiz de brujo y dice, no, vamos a hacer 32 naciones. ¿Cómo se van a gestionar? No, ¿se van a gestionar? No, Para empezar. Pregunto, ¿cómo? sí, Más allá de cómo se van a gestionar. claro. Profesor Pérez Bejo, para terminar, desde su perspectiva, ¿vamos caminando hacia una reescritura de la historia de América Latina? Desde luego, la propuesta de mi libro es que es absolutamente una obligación moral de los historiadores en estos momentos reescribir la historia de las independencias, pero no pensando en un asunto erudito de vamos a reescribir exactamente qué es lo que ocurrió, sino porque eso ha tenido efectos, yo creo que enormemente nocivos de cómo América se ha visto a sí misma. Empezar la historia y el mito fundacional de una nación diciendo nosotros somos víctimas de los conquistadores, eso plantea ya un mal comienzo para cualquier nación, porque uno empieza a ser víctima de todos. Pongo casi como ejemplo, y es un ejemplo que resulta doloroso presentarle, pero es el caso de Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca se han visto como víctimas de los conquistadores ingleses. De hecho, una de las fiestas nacionales norteamericanas es la celebración del Día de Acción de Gracias, que es cuando nuestros antepasados llegaron a América. Profesor Tomás Pérez Bejo, muchas gracias por participar en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Gracias, Carlos.